Es un placer estar aquí hoy y participar en este ciclo que ya cumple su 17ª edición, que se dice pronto, lo cual es garantía de esa continuidad de éxito, sin duda, porque ver una sala así no suele ser muy habitual en charlas de ciencia, así que eso significa que lo estáis haciendo bien ya desde hace mucho tiempo. Cada día en la Tierra vuelan aproximadamente 100.000 aviones comerciales. Ahí tenéis la secuencia de un par de horas de los aviones discurriendo por nuestro planeta. Y esos aviones emiten al cabo del año 163 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Podríamos hacer un comentario similar respecto a los barcos, muchos de ellos mercantes, que navegan por todos nuestros mares, también miles de ellos todos los días, que aportan en este caso 55 millones de toneladas de CO2 anuales, datos de 2012. Aparte de aportar esos gases, también generan contaminación en el mar, porque muchos de ellos usan combustibles que no son precisamente los mejores, los más eficientes, y por lo tanto dejan un rastro de contaminación. Esta imagen se hizo viral hace unos años, es un día de acción de gracias en una autopista de Los Ángeles. Se mueven mucho los estadounidenses ese día, y nos damos un poco cuenta de también el problema que supone el tráfico en el mundo. Hay 1.200 millones de vehículos de combustión en la Tierra que aportan aproximadamente 3.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año. Esto que veis aquí es uno de los almacenes de distribución de Amazon. Todos esos paquetes, concretamente este es el centro que tienen en Reino Unido, todos los días se mueven por la Tierra en aviones, en barcos y en vehículos. Si yo os pregunto si habéis alguna vez comprado o usado los servicios de Amazon, imagino que todos o casi todos me diréis que sí, yo el primero. Bueno, no he venido aquí a lavaros la cabeza y a decir que no cojáis un avión, que no compréis algo por Amazon, que no vayáis en barco, que no cogéis el coche. No es mi objetivo, es el que traigo. Mi objetivo es que toméis conciencia, eso sí, del impacto que tiene cualquiera de esas cosas que podáis hacer. Si tenéis esa conciencia de que al tomar un avión, al encargar algo en Amazon, al hacer un crucero en vacaciones o al moverte en coche por la ciudad o de viaje, pues habremos ya ganado algo. Y es que seréis conscientes en todo momento de que eso que estás haciendo, que es algo que lo tenemos todos asumido, porque vivimos en una sociedad que hace esas cosas, tiene un impacto en la Tierra. Y eso es lo que hay que intentar revertir, que ese impacto cada vez sea menor. Y ahí cada uno tenemos algo que hacer y que decir. Porque lo que estamos emitiendo a la atmósfera es mucho, todo eso que os he ido contabilizando ahí. Y además esas emisiones están creciendo a un ritmo tremendo, especialmente en los últimos 10, 20 años. Es curioso porque justo en los últimos 30 años no para de haber cumbres del clima que lo que intentan hacer es frenar justamente que aumenten las emisiones de gases invernadero a la atmósfera, en particular el CO2. Pero la curva de emisiones no para de crecer. No conseguimos que eso baje. De hecho, este año seguramente vamos a andar por las 40.000 millones de toneladas de CO2 de emisiones a la atmósfera, que como digo es una barbaridad. Negar el cambio climático, o no simplemente negarlo, sino afirmar que ese cambio climático que parece ser que existe no tiene nada que ver con nosotros, como pongo ahí y remarco, es algo que va en contra de la ciencia. Ese debate ya es cosa del pasado y de un pasado lejano. No se puede discutir que lo que estamos observando que ocurre en la Tierra, en particular referente al cambio climático, está directamente relacionado con eso que os acabo de enseñar, con todas nuestras actividades o con muchas de ellas. Es más, afirmo esto, el reto que tenemos por delante es algo a lo que nunca nos hemos enfrentado. Y mira que ha habido en la Tierra guerras, crisis ecológicas incluso,
pero nada con una dimensión como la que está empezando a tener el cambio climático. Por lo tanto, tenemos que actuar. Si no lo hacemos, el riesgo es muy grande para adaptarnos a ese nuevo clima o a ese nuevo ambiente que tendremos dentro de unas pocas décadas. Lo que estamos viendo que está pasando, a veces excesivamente por todos los medios que nos bombardean por todos los lados, no es más que la respuesta de nuestro planeta a lo que estamos haciendo. Cuando vemos esas imágenes de huracanes que aparecen en sitios insospechados, o tremendas tormentas, o sequías, o inundaciones, ahora lo de Venecia, los incendios, todo eso, que por supuesto alguien me puede decir que ha habido siempre incendios, y ha habido siempre sequías, y ha habido siempre tormentas, es verdad, pero con la magnitud, con la intensidad, con la frecuencia con las que se están empezando a observar hoy en día, no. Es un signo del cambio climático, indudable. Ese cambio climático principalmente se está manifestando en forma de una subida global de las temperaturas, el calentamiento global, que no podemos bajo ningún concepto desvincular de eso sobre lo que he empezado la charla, de las emisiones de gases invernadero en la atmósfera. Hay una clara relación causa-efecto. Ahí tenéis, por ejemplo, la evolución de las temperaturas desde mediados del siglo XIX, donde empieza a haber ya observaciones meteorológicas con instrumentos más o menos repartidas y representativas de todo el mundo, hasta la actualidad. Se ve claramente que es una curva o gráfica ascendente, con sus picos, con sus altos y bajos, pero particularmente acusado es el ascenso de los últimos años. Se ve que ahí hay un repunte a partir de los años 80 y todavía incluso más reforzado a partir de cuando se inicia el presente siglo. Se hizo una previsión de cuál sería la temperatura media global o la anomalía de esa temperatura a escala de la Tierra para este año, y veis un poco dónde se sitúa esa previsión con el rango de incertidumbre. Según la previsión que se hizo a principios de año, pues probablemente la temperatura este año rondaría la que hubo en el 2017 y no alcanzaría la del 2016, que ha sido el año más cálido desde que hay registros. Sin embargo, el rango, como veis, puede hacer posible que 2019 incluso casi iguale a 2016, si vamos hacia arriba. Es decir, que estamos ahí en ese rango de incertidumbre. He buscado esta semana los datos más recientes de la NOAA y ahí aparecen comparados los periodos de enero a septiembre, es decir, no anuales, sino de esos 9 primeros meses de los años, desde 1880 hasta este año. Y vemos que ocupa en la segunda posición 2019 de toda la serie histórica. Por lo tanto, no es descabellado pensar que al final del año estemos pues, bastante cerca de 2016. Probablemente no supera el 2016, pero se va a quedar muy cerca. Y hemos visto por qué estamos viviendo un año tan cálido, con cosas que nos han afectado muy directamente, aunque los malagueños os habéis librado un poquito. Pero si nos vamos un poco más al norte en España, hemos sufrido dos olas de calor bastante importantes en las que se han llegado a batir récords no solo mensuales de temperatura, sino absolutos de temperatura en el mes de junio. El hecho de que dos olas así tan extraordinarias de calor se hayan producido con una separación de apenas 3 semanas y pico es algo absolutamente excepcional, fuera de cualquier tipo de norma climática. Francia, por ejemplo, se ha visto afectada por esas 2 olas de calor de lleno. En las dos se han batido récords absolutos de temperatura. En julio, digamos que entra más o menos dentro de lo normal, entre comillas, que haya una ola de calor, porque las olas de calor se producen en verano. Pero la de junio fue bastante sintomática de que es algo muy excepcional, que se alcanzaran esos valores en el mes de junio. Cuando vemos un mapa de anomalías de temperatura de cualquier mes desde hace casi 400 meses, este es el aspecto que presentan esos mapas. Anomalías cálidas o muy cálidas por prácticamente todos los rincones de la Tierra, casi sin excepción. Esta manera de representarlo es, para mí, la que de manera más directa, de un vistazo, nos dice qué está pasando. Y lo que está pasando es que estamos ya instalados en la zona de la derecha, en la zona roja. Todos los años desde hace ya unos cuantos, y ya van bastantes, estamos viviendo años cálidos o muy cálidos. Esta estructura o manera de presentar las temperaturas es lo que se conoce como warming stripes. La diseñó un climatólogo inglés llamado Hawkins
y se conoce en español como calentamiento a rayas. Cada raya se corresponde con un año, desde 1850 hasta 2018 el último, y se le asigna un color en función de cómo ha sido la anomalía de temperatura de ese año con respecto a un periodo de referencia. Vemos que hasta prácticamente los años 80-90, pues casi todos los años o eran fríos, frescos, normales, alguno cálido, pero a partir de los últimos 15-20 años todos absolutamente son cálidos o muy cálidos. En particular, fijaros en el color más oscuro rojo del año 2016. Y como os he dicho antes, es posible que 2019 se quede bastante cerca de ese color. En todo ese periodo, la temperatura para toda la Tierra ha subido del orden de 1,3 grados Celsius. Seguramente que algunos habéis escuchado hace unos meses que sacó el IPCC, al que luego haré referencia, un informe del 1,5 grados, donde advertía de que si la temperatura a mediados de siglo supera el 1,5 grados y estamos a 1,3, pues probablemente empezará ya a haber problemas de adaptación a ese cambio de temperatura y todo lo que implica. Y si incluso superamos los 2 grados, que es otro de los escenarios que se barajan, pues la adaptación ya será bastante complicada. Ya no digo si todavía nos vamos a 3, 4 o 5, como apuntan algunas proyecciones climáticas. Bueno, pues ¿por qué está subiendo la temperatura? Vuelvo a lo del principio. Pues básicamente por las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera absolutamente disparadas. ¿Qué causa esas emisiones? Pues aquí tenemos en esta tarta las distintas contribuciones de los distintos sectores. Fijaros que destaca la producción eléctrica a nivel global, muchas centrales todavía térmicas de carbón, un casi 31% de las emisiones vienen de ahí. El transporte, al que empecé haciendo referencia, cerca de un 15%, la agricultura un 11% y otros sectores. Estos son las fuentes de emisión de CO2 o gases invernadero humanas, no naturales. De alguna manera está en nuestras manos el que esas emisiones no sigan creciendo, que esa curva que os puse antes o gráfica no siga hacia arriba. Y podemos hacerlo reduciendo, evidentemente, las emisiones a la atmósfera. Fijaros que si no hacemos nada, si seguimos como hasta ahora, pues en transporte, en construcción, en industria, en energía, vamos a ir en las próximas décadas yendo siempre hacia arriba e incluso hacia muy arriba pensando en finales del siglo. Algo inasumible, desde luego, y muy traumático para nosotros. Si tomamos o adoptamos medidas de mitigación, que es un poco lo que se está intentando hacer, pero que no terminan los países de ponerse de acuerdo en cómo llevar eso a la práctica rápido, pues sí que esas curvas o esas concentraciones irían bajando, lo que no impediría que el calentamiento global siguiera actuando, porque el sistema climático, como luego os contaré, tiene unas inercias que ya están de alguna manera puestas en marcha y que frenarlas no se pueden frenar en seco. Es decir, que hay que frenar en seco las emisiones o bastante y a partir de ahí tendrá un recorrido el propio sistema hasta que se estabilice en una situación más favorable para nuestros intereses. Esos gases se llaman de efecto invernadero porque de alguna manera actúan igual que lo hace un invernadero. En un invernadero tenemos todo él rodeado de cristal que permite la entrada de la radiación solar, no solo la visible sino la infrarroja, la que calienta. El propio invernadero genera un calor interno que no consigue escapar hacia afuera y por eso la temperatura en su interior es alta y aumenta. En realidad, lo que ocurre en nuestro planeta es un invernadero, pero como pongo ahí, parcial, porque afortunadamente para nosotros, parte de la radiación infrarroja que emite la Tierra consigue, a través de la llamada ventana atmosférica, escapar hacia el espacio. Si no fuera así, tendríamos un planeta mucho más cálido en el que, como estoy diciendo, pues adaptarnos a él hubiera sido muy complicado. Probablemente no sería apto para la vida tal y como la conocemos hoy en día. Por lo tanto, el efecto invernadero real es una especie de efecto manta, es más parecido a una manta. La atmósfera es esa manta y al igual que ocurre cuando tenemos frío por la noche y nos ponemos la manta, a medida que la temperatura por la noche va bajando, pues vamos notando que aunque guarde nuestro calor, parte de ese calor se escapa y a las 6 de la mañana notamos un poco ya el fresco o el frío, a pesar de estar tapados con la manta. Pues con los gases de la atmósfera pasa algo parecido. En el año 1958, un climatólogo estadounidense, Keeling, decidió instalar en una zona aislada, como las Islas Hawái, en lo alto de Mauna Loa, uno de los observatorios astronómicos más importantes del mundo, detectores
de la concentración de CO2 en un lugar alejado de fuentes de CO2, como lugares o zonas industriales, para poder tener una medida fiable de cuánto CO2, cuál es la concentración en la atmósfera, digamos la concentración de fondo. Desde entonces, desde 1958, se ha ido midiendo ese CO2 constantemente hasta la actualidad, y esta es la gráfica que se obtiene, una gráfica en dientes de sierra pero ascendente. Cada año esa concentración supera en unas pocas partes por millón a las del año anterior. Fijaros que cuando Keeling empezó a medir estábamos por debajo de las 300 partes por millón, casi ya empezando la década de los 60, y que en la actualidad, de hecho este año hemos alcanzado las 415 partes por millón. En el año 2013 por primera vez se superaron las 400. Esto es algo absolutamente excepcional, que no puede explicarse por procesos naturales, como voy a contaros ahora. En Canarias tenemos un observatorio en la isla de Tenerife, en Izaña, que también mide desde mediados de los 80 la concentración de gases invernadero, entre ellos el CO2, y la curva obtenida en Canarias es exactamente igual que la de Mauna Loa. Por lo tanto, está claro que ese dato del CO2, de las partes por millón, que se publica muchas veces, es fiable. Nos está dando una medida real de la concentración de ese gas en cualquier punto de la atmósfera, una vez que todos los gases desde sus fuentes de emisión se han ido distribuyendo por el sistema de transporte global. Aquí veis en una gráfica cómo va evolucionando el CO2 de año tras año en los últimos años. Hay un pico que veis que se corresponde con la primavera del hemisferio norte, porque es cuando hay una explosión de vegetación. El hemisferio norte de la Tierra está más cubierta de zonas continentales con más vegetación y se nota bastante el efecto de absorción y emisión de CO2 por parte de las plantas, de manera que sube siempre la concentración de CO2 y luego en el otoño baja. Pero veis que cada año que pasa, pues la curva es un poquito más alta que la del año anterior. Esto nos recuerda a una ola. Y por poner algo ligado al arte, pues nos podría recordar perfectamente a este famoso cuadro del arte japonés de la gran ola de Kanagawa, ¿no? Lo he puesto porque unos científicos hicieron esa especie de analogía y fusionaron las dos cosas, y el resultado es esto. Cogieron el cuadro del japonés y pusieron la gráfica a la que yo he titulado la gran ola de CO2. Bueno, esto es interesante porque de alguna manera muchas veces un problema que tiene la ciencia es que con las herramientas que utiliza, con la matemática, con las gráficas, que al final es una representación de esas matemáticas, pues no se consigue llegar a un amplio espectro de la población, ¿no? Digamos que las gráficas, como esas que os he puesto antes, hay gente que le echan un poquito para atrás. Pero si lo mezclamos con un poco de arte y con algo que identificamos al momento, porque es un icono del arte moderno en este caso, pues bueno, el poder de penetración en la sociedad es mayor y por eso muchos divulgadores como yo, en los últimos años, y seguramente que por aquí han pasado algunos, pues solemos usar cada vez más recursos de estos. Unir de alguna manera el arte con la ciencia, acercar la ciencia gracias al arte. Y de paso, ver cosas que nos gustan, ¿no? Como puede ser un cuadro, un edificio, música, todo ese tipo de cosas. Bien, seguimos con el CO2. Aquí tenemos una curva que se ha podido reconstruir de los últimos 800.000 años, cuál ha sido la concentración de ese gas en la atmósfera. Hace 800.000 años la parte de la izquierda, en la actualidad la parte de la derecha. Ahora mismo estamos ahí arriba, las 415 partes por millón de este año, que ha sido el tope de la primavera de este año. Bueno, esto es absolutamente excepcional, porque los picos que veis y los valles de épocas más antiguas se explican bien por la alternancia de glaciaciones e interglaciaciones o interglaciares. Glaciación, más superficie de hielo, menos cobertura de vegetal, se explica que oscile de esa manera. Pero el pico que tenemos en la actualidad no lo explica eso, el hecho de que estemos en un interglacial. Volvemos a la causa fundamental que somos nosotros. De hecho, hay reconstrucciones paleoclimáticas del clima muy antiguo que establecen con cierta fiabilidad que seguramente en los últimos 3 millones de años la atmósfera terrestre no ha tenido una concentración tan elevada de CO2. Esto se puede decir de otra manera. No ha habido en la historia de la humanidad seres humanos que hayan vivido en una atmósfera con más CO2 que los que estamos aquí ahora mismo, que la sociedad actual.
El IPCC lo dejó ya muy claro en su último informe del año 2013. La influencia humana en el sistema climático es clara, es inequívoca, no se puede discutir. Somos la principal causa de ese calentamiento global. Fijaros que hay una referencia al sistema climático, no al clima. Ha habido una evolución a la hora de analizar qué pasa en el clima y el concepto clima se extiende ahora a cambio climático. El concepto clima, históricamente o tradicionalmente, desde los estudios de geografía y climatología, era la evolución a largo plazo y los cambios en la componente atmosférica, solo pensando en la atmósfera, en el aire. Sin embargo, hoy en día lo que está pasando en el clima no solo está afectando a la atmósfera que tiene su reflejo en ese calentamiento global, sino lo estamos viendo, está ocurriendo en los océanos, está ocurriendo en la biosfera, está ocurriendo en los hielos, el sistema climático. Un concepto que amplía el propio concepto de clima. Y como podéis ver por esta figura, todo está absolutamente interrelacionado. Si se está calentando mucho la atmósfera, parte de ese calor o de ese excedente calor está llegando a los océanos, que a su vez se están calentando. Si se están calentando los océanos, parte de ese calor está fundiendo hielo por debajo, por ejemplo, de algunos glaciares o mantos de hielo de zonas como Groenlandia o zonas como la Antártida o el casquete ártico. Al final, un impacto que en parte está provocado por nosotros está dando lugar a impactos en las distintas componentes del sistema climático, al margen de que también contaminamos y eso también afecta a los océanos o al terreno o al suelo y todo eso. Cuando uno echa un vistazo a la historia climática de la Tierra, ve que es una alternancia constante de periodos fríos y cálidos, es decir, que por supuesto que ha habido momentos en los que en la Tierra ha habido temperaturas y mucho más altas que las actuales. Es curioso porque esto no se suele saber, pero ahora mismo estamos todavía viviendo la última era glacial, aunque estamos hablando tanto de calentamiento global. ¿Por qué? Porque ahora mismo realmente en la Tierra hay casquetes polares, y esa es una de las características que muestra una era glacial, que hay dos casquetes polares, aunque uno de ellos está en peligro de extinción, diría yo. El casquete del hemisferio norte, en el Ártico, y, por supuesto, la gran masa de hielo que es la Antártida, que empieza también a dar síntomas de debilitamiento, al menos en su parte occidental. Pero, sobre todo, el impacto principal del calentamiento global se está dando en el norte, en el Ártico. Hay una cierta confusión, como digo, entre ese concepto de era glacial, el concepto de glaciación, que es una escala más pequeña a nivel temporal, o un periodo frío, como sabemos que lo ha habido a lo largo de la historia de los seres humanos. Durante las glaciaciones, ¿qué es lo que ocurre? Que los mantos de hielo no se limitan a estar en esa zona polar, sino que se extienden alcanzando la zona subpolar y parte de la zona templada de la Tierra. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en la última glaciación. Las islas británicas estaban cubiertas por ese manto de hielo y hay restos geológicos que así lo demuestran. O fijaros que los Alpes prácticamente conectaban con el manto que cubría todo el norte de Europa. Aquí en España los glaciares del Pirineo no eran como ahora, que son unos pocos elementos y que además están en franco de retroceso, sino que había una amplia zona de hielo permanente, igual que en la cordillera Cantábrica. Luego, dentro de un interglacial como el actual, tenemos periodos más cálidos y más fríos, que se pueden explicar en parte por fenómenos naturales. El último gran periodo frío que nos ha afectado en particular a Europa fue la pequeña edad de hielo, que discurrió con cierta incertidumbre, pero entre los siglos XIV-XV y en algunos sitios hasta ya bien metidos en el siglo XIX. Esta estampa, por ejemplo, de Peter Bruegel el Viejo, pues está reflejando una escena de caza en los Países Bajos, donde por supuesto que hay años que nieva, hiela y se congelan los canales. En este cuadro siempre yo comento una curiosidad, y es que si alguno habéis estado en Holanda, imagino que sí, pues no creo que hayáis visto una montaña como la que se ve en el fondo, ¿no? Se volvió loco aquí Peter Bruegel, ¿no? Se emocionó con el hielo y la nieve y pintó montañas. Bueno, la explicación es que Peter Bruegel hizo un viaje al sur, a Italia, para aprender de los grandes maestros italianos pintura, y le impresionó ver los Alpes. Le impresionó tanto que los introdujo en algunas de sus tablas, aunque estaban lógicamente inspiradas en los paisajes de su Holanda natal, ¿no? Bien. Vemos ahí las anomalías que hubo de temperatura durante esa pequeña edad de hielo, en contraste con un periodo anterior cálido que fue el periodo medieval.
y vemos cómo en la actualidad, pues, aunque ahí hay un cierto debate científico, pero parece ya demostrado por estudios que el calentamiento actual está superando al del periodo cálido medieval y además se está disparando. Sobre la explicación por la que se produjo la pequeña edad de hielo, pues hay una explicación parcial, no total, de que fue por una baja actividad solar. Y justo el periodo de más frío, el periodo álgido de la pequeña edad de hielo, coincide con un periodo en el que el Sol, durante bastantes años, prácticamente un siglo, no tuvo manchas solares y su actividad fue bajísima. Y eso, de alguna manera, hizo que se alargara la pequeña edad de hielo. Pero hay estudios que han demostrado, de paleoclimatología, que antes de que el Sol iniciara ese periodo de baja actividad, la pequeña edad de hielo ya se estaba empezando a dar en algunas zonas, por ejemplo, del norte de Europa. Por lo tanto, hay algún factor más natural en ese caso que intervino para dar lugar a ese periodo frío. ¿Por qué tenemos que estar preocupados? Y hay que estarlo, Pues por varias razones. La primera de ellas es que estamos viviendo un cambio climático muy rápido. Cuando digo muy rápido, por un lado lo que pongo ahí, nos va a resultar difícil adaptarnos a él si sigue con esa rapidez o velocidad. Pero sobre todo, la cuestión es que de todos los cambios climáticos del pasado que se han estudiado y analizado, no encontramos datos claros de un cambio climático que en cuestión de siglo y medio la temperatura llegue a subir a escala global casi 1,5 grados, que es en la situación que estamos ahora mismo. Es verdad que si nos vamos muy atrás en el tiempo, no tenemos mucha finura a la hora de datar ciertas cosas en el clima, pero no aparece hace 20, 30, 40.000 años un cambio climático que tuviera esa velocidad. Por lo tanto, esto ya nos está diciendo de que estamos viendo algo que es excepcional, igual que la concentración del CO2, que está absolutamente disparada. De hecho, cada estudio que sale que revisa los estudios que incorporó el último informe de IPCC, pues hace un nuevo cálculo de cómo va a evolucionar la temperatura y corrige al alta la predicción que había anterior, ¿no? En el último informe del IPCC, por ejemplo, se apuntaba que en el escenario peor de emisiones, de altas emisiones, el 8,5, luego lo comentaré, el 1,5 grados se alcanzaría hacia el año 2040. Esa gráfica está sacada de un estudio de Nature de hace menos de un año, donde la revisión dice que el 1,5 grados se alcanzará en el 2030, es decir, se adelanta una década. Y si ahora mismo se hace otro estudio, seguramente pues ya a lo mejor lo habían rebajado al 2029 o 2028, es decir, se está acelerando y está tomando velocidad el calentamiento. ¿Por qué también tenemos que estar preocupados? Por todos los que somos. La población mundial actual se acerca ya a los 7.800 millones de habitantes. Y claro, no nos hemos distribuido de manera uniforme y homogénea por toda la superficie terrestre donde podemos vivir, sino que nos empeñamos en concentrarnos en megaurbes, en zonas donde hay ríos que a veces desbordan al nivel del mar, y los impactos del cambio climático, aunque incluso no hubiera cambio climático, nos afectan. Y nos van a afectar mucho, porque hay muchos millones de personas viviendo en zonas muy vulnerables. Y lo estamos viendo cada vez que sale en las noticias algún tipo de episodio de estos meteorológico extremo. Hay una inundación y, con suerte, no hay muchas víctimas mortales o no hay víctimas mortales, pero a nivel de coste, por todas las infraestructuras que se echan a perder, es una barbaridad. Y eso nos está pasando factura. Esos impactos del cambio climático se están viendo por todo el mundo. Un ejemplo que está muy trabajado en prensa es el de los glaciares, ¿no? Por ejemplo, pues, el deshielo de los glaciares. El Ártico, como pongo aquí, es una zona particularmente vulnerable y estaba bien previsto que el calentamiento global tuviera ahí un mayor impacto que en latitudes medias o en la zona ecuatorial. Me gusta de vez en cuando también buscar viñetas de humoristas que con una capacidad de síntesis asombrosa reflejan bien el mensaje que quieres transmitir. A mí esta me parece absolutamente genial, ¿no? La evolución del Ártico en 2 dibujos que son casi iguales, pero que se aprecia lo distintos que son, ¿no? El esquimal pasa de hacer el agujero para pescar a estar pescando en un bloque de hielo por ahí flotando a la deriva, ¿no? Interesante. Esto es lo que está pasando en el Ártico. La temperatura se está disparando. Si la media de la subida a escala de la Tierra son ese 1,3 grados, en el Ártico estamos en torno a 3 grados. Es decir, el impacto está siendo muchísimo mayor que aquí o que en otras zonas de la Tierra. Y claro, si sube mucho la temperatura ahí, ¿qué ocurre con los hielos? Pues también lo muestra la gráfica,
que están claramente en retroceso, a la baja. Se está perdiendo mucho hielo en esa región sensible. Siempre que hablo del hielo del Ártico y de su evolución, me gusta poner estas dos gráficas. Las usé, si os acordáis, si visteis Órbita Laica, justamente cuando hablé de ese tema en el programa. La de la izquierda nos muestra en los últimos años cómo ha ido mermando la superficie de hielo flotante que hay en el Ártico. Ese hielo flotante todos los años crece y decrece, porque en invierno crece y en verano decrece. Pero hay una clara tendencia a pérdida neta de hielo. Pero el problema no solamente está ahí, sino que también está en la gráfica de la derecha, porque el hielo cada vez es más débil, tiene menos grosor, es más vulnerable a que desaparezca. Cada vez tenemos menos hielo antiguo y más hielo joven de 1 o 2 años, de manera que al final se juntan las dos cosas, menos superficie cubierta de hielo y un hielo más frágil, más vulnerable a que deje de ser hielo y se convierta en agua, con el impacto tan tremendo que tiene eso en el sistema climático. Las perspectivas son malas en el Ártico, muy malas. Fijaros, la gráfica que he puesto a la izquierda es como dos posibles tendencias de subida de temperatura en el hemisferio norte, en un escenario 8.5 que es de altas emisiones, el peor escenario, para que lo entendáis, y en un escenario intermedio, el 4.5. Fijaros que en el intermedio, en azul, pues la subida podría ser en torno a 2 grados y en el alto en torno a 4 o 5, cerca de 6. Pero iros al Ártico, iros a la figura, a las gráficas de la derecha y veis que se amplifica totalmente la tendencia y que en el mejor de los escenarios estaríamos ya con la subida de 6 grados, pero en el peor de 12. Si eso se va cumpliendo, y por ahora vamos por esa senda, pues esto no es ser catastrofista, pero esto es decir que dentro de 20 o 30 años, casi seguro que en verano no veremos hielo en el Ártico, con las consecuencias que tiene eso en 1000 cosas, y que en invierno se formará algo de hielo flotante, pero probablemente la mínima expresión, de manera que tendencia preocupante. Si nos aferramos a los factores naturales y los separamos de los factores, el factor humano, no se puede entender el comportamiento observado en la temperatura. Esto ya se hizo también de cara al último informe del IPCC y se ve cómo la curva en negro de la temperatura, de las observaciones, únicamente cuadra cuando tenemos en cuenta los factores naturales y no naturales o humanos. Si solo tenemos en cuenta los factores humanos, no explicamos el comportamiento observado de la temperatura. Esto se ha podido ya demostrar. El Sol, también hay gente que dice, o científicos, o del lado de la astronomía, astrofísicos, que cuestionan el que todo sea interno y piensan que el factor solar no se está teniendo muy en cuenta. Pero hay también investigaciones que no justifican lo que observamos en base a la actividad solar. Aquí se ve un poco en azul lo que ha sido en los últimos años la cantidad de energía que nos llega del Sol, la irradiancia solar. Y arriba vemos el comportamiento que ha tenido la temperatura. Vemos que ahora mismo estamos, por ejemplo, en un mínimo solar. Y vemos que ahora mismo es cuando estamos registrando los años más cálidos. Por supuesto que el Sol influye en el clima terrestre. Si el Sol se apagara, en cuestión de días, semanas, veríamos las consecuencias. El Sol tiene una actividad que varía, es verdad, pero en el sistema climático no es ni mucho menos actualmente el principal modulador del clima. El principal modulador del clima ahora mismo somos nosotros, con todo lo que estamos emitiendo en la atmósfera. La magnitud de eso supera con creces las posibles variaciones que pueda tener la actividad solar. Aquí os he puesto una gráfica para que lo entendierais. Ahí vemos los forzamientos debido a la actividad volcánica en las curvas de arriba, a la actividad solar, la que está marcada, lo que os acabo de contar, y a otros forzamientos debido a actividad humana. Fijaros que la actividad solar, lo que os he puesto en la gráfica de antes, estamos en una época de mínima actividad y sin embargo el calentamiento vemos que está en su máxima expresión. Con el forzamiento por la actividad volcánica, estos años ese forzamiento ha contribuido a enfriar y a pesar de eso la temperatura ha seguido subiendo, es decir que los volcanes, que por supuesto de vez en cuando vemos que hay erupciones importantes, pero no están contribuyendo lo suficiente para atenuar o frenar o reducir el calentamiento. Es el factor humano, son nuestras emisiones las que sí que justifican el comportamiento observado en la temperatura.
no esos otros factores naturales que están actuando, pero no con la suficiente magnitud. Con esta radiografía os he contado un poco qué es lo que está haciendo el cambio climático. Veis que lo he centrado mucho en emisiones de gases invernadero y en nuestras actividades. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a ir viendo en las próximas décadas? Bueno, pues la única manera que tenemos de poder tratar de saber qué va a pasar es con modelos climáticos. Aquí no voy a entrar, hay mucha gente trabajando en estos modelos complejos, matemáticos, que intentan integrar todo el conocimiento que tenemos de ese complejo sistema climático y que hoy en día, gracias a la notable capacidad de cálculo que tienen los ordenadores, podemos generar simulaciones y proyecciones climáticas de bastante calidad, que no es todavía la realidad, que todavía nos queda un trecho por delante para afinar más las proyecciones y los modelos, por supuesto. Eso siempre va a ser así, siempre vamos a ir mejorando. Pero en todo momento lo que tenemos es una herramienta que es la única, en base a nuestro conocimiento, que podemos usar para poder hacer una proyección climática. Criticar directamente que esa herramienta es imperfecta es no conocer cómo funciona el asunto de la investigación del clima. Es decir, tú puedes criticar siempre una teoría o una ciencia de una disciplina científica porque siempre es imperfecta. Dentro de 20 años se van a saber cosas que no sabemos ahora. Pues con el clima pasa algo parecido, pero ¿eso ya inhabilita a una proyección climática? No, y de hecho las proyecciones climáticas, una de las cosas que te marcan son incertidumbres. Si en algún aspecto no se conoce con detalle algo, se establece una incertidumbre más alta que con otras cuestiones que se conocen mucho mejor. Entonces, en un informe del IPCC, lo primero que te dicen es con qué incertidumbre en este escenario, con estas condiciones, vamos a llegar aquí, aquí o aquí, ¿vale? ¿Qué decía el último informe del IPCC? Pues plantea 4 escenarios. El peor, para que lo entendáis, el rojo, el mejor, el azul, el rojo, altas emisiones, el azul, bajas emisiones. El rojo, el camino que estamos siguiendo. No nos estamos desviando de él prácticamente nada. No estamos haciendo casi nada y, por lo tanto, vamos por la senda roja. El azul, el que está intentando transmitir Greta a los políticos. En 20 años vamos a cambiar radicalmente esto. Si no lo hacemos, no vamos por el azul. Iremos por el amarillo, iremos por el gris, pero desde luego si no hacemos nada vamos al rojo y ese nos va a traer problemas. ¿Qué dicen los modelos y las proyecciones climáticas de la temperatura? Pues se ponen todos de acuerdo. De todos los modelos climáticos que hay, no hay ninguno que te diga que dentro de 40 años o 20 o 30 la temperatura de la Tierra va a descender. Todos apuntan hacia arriba. Tendencia clarísima, nos dirigimos a un planeta más cálido. ¿Cuánto más? Dependerá de los escenarios, pero más cálido. Por supuesto que puede haber factores naturales que entren en escena y que durante unos años pues, puedan atenuar el calentamiento, algo ajeno a nosotros. Pero un modelo no puede predecir si dentro de 3 años va a haber una erupción tremenda de un volcán que va a provocar un enfriamiento durante 3 o 4 años. O si un meteorito se va a acercar a la Tierra y no solo va a acercar, sino impactar de lleno y provocar un cataclismo que lleva asociado un enfriamiento. Como esos factores escapan a nuestra capacidad predictiva, lo único que podemos hacer es predecir posibles escenarios de emisiones y en base a esos escenarios establecer qué va a hacer la temperatura. Todos los modelos, como digo, apuntan hacia arriba. Vamos a los escenarios extremos. El de la izquierda, el razonable, el 2.6, el de la derecha, al que no deberíamos de seguir dirigiéndonos. ¿Cómo se puede conseguir llegar a un escenario 2.6? Pues ahí lo tenéis, apostando de manera muy fuerte y rápida por algo mucho más sostenible que el mundo que tenemos en la actualidad, y en ese escenario y ante la subida de temperatura pronosticada por los modelos podríamos adaptarnos. Subidas entre 1,5 grados y 2 a finales de siglo, ¿vale? Pero si vamos al 8.5, pues que llegaremos, si no cambiamos nuestros hábitos, por ejemplo a nivel de consumo energético, pues la adaptación va a ser muy difícil y entonces es lo que nos están diciendo y repitiendo muchos científicos. Va a ser traumático, no va a ser un camino fácil ni mucho menos. Cada vez veremos más noticias de grandes catástrofes ligadas a inundaciones, sequías, tormentas, este tipo de cosas. El nivel del mar, pues por supuesto que ya en el último informe del IPCC se planteaba una subida que podría variar de un escenario a otro, pero en algunos casos
pues si vamos al 8.5 veis que a escala global se puede acercar a los 80 centímetros o 1 metro, que es una barbaridad. Eso puede significar que en una cuenca cerrada como el Mediterráneo, pues no se va a quedar ahí, sino que será más alta. De hecho, hace una semana apenas se ha sacado un estudio que las proyecciones las plantea al alza, lo habréis escuchado en las noticias. Se han calculado mejor ciertos parámetros y pues donde antes decían 50 centímetros, ahora ya dicen 70. Es decir, que esto es una cosa que va a impactar de manera importante y notable, diría yo, porque mucha parte de la población vive en ciudades costeras, como os dije antes, en zonas vulnerables. No voy a pararme mucho aquí, pero simplemente que sepáis que en la actualidad la principal causa de la subida del nivel del mar es que el agua superficial, al calentarse, se está expandiendo. Y luego a continuación vendría el deshielo fundamentalmente de Groenlandia. Ahora os voy a enseñar una imagen impactante. Y empieza la Antártida a contribuir también en su parte occidental. Todavía no es mucho el aporte de Antártico, pero está aumentando. Y por supuesto los glaciares, que están desapareciendo o mermando en muchas zonas de la Tierra. Esto es Groenlandia en verano. Siempre ha habido deshielo estacional en Groenlandia, pero lo de los últimos años, no. Antes se formaba algún hilillo de agua líquida en el mes de julio, en agosto. Ahora se forman grandes ríos con sus meandros, lagunas, lagos, pequeños mares interiores, miles de ellos. Hay episodios de calor en los que en el centro de Groenlandia se alcanzan temperaturas de 10, 12, 13 grados, que en Groenlandia es una barbaridad, cuando tendrían que estar incluso en verano en torno a los 0 grados, como mucho 1 o 2. Es decir, esto es un fenómeno que está yendo a más y que tiene además una consecuencia, como ahora os voy a contar, en el propio sistema climático. Cuando vemos esos mapas de anomalías, como el que os enseñé antes, vemos que ahí justo al lado de Groenlandia aparece casi permanentemente todos los meses una mancha azul. Y justamente es del aporte de agua dulce y fría que está llegando por ahí al océano. Entonces en esa zona el agua se mantiene bastante fría por esos aportes, pero ese agua está alterando la circulación oceánica y por ahí puede venir un problema. Hay una gran cinta transportadora, así se llama en los tratados de climatología, que lo que hace es conectar las aguas frías donde se aportan con las corrientes cálidas y transportar al final calor por toda la Tierra en un ciclo que dura varios siglos. Pues bien, esa cinta transportadora que la concibió el oceanógrafo Wallace Brocker hace ya 40 y tantos años, tiene dos principales motores impulsados por agua fría. Uno de ellos está justamente ahí, frente a las costas de Groenlandia, y se está ralentizando debido a esos aportes de agua dulce que os acabo de apuntar, y el otro está ahí, junto a la salida de las grandes masas de hielo de la Antártida Occidental. La alteración que ya estamos empezando a observar en esos dos lugares críticos puede ocasionar una ralentización, no ya parada, eso sería aventurarnos mucho, pero ralentización de la cinta transportadora de calor y de energía, y eso podría dar lugar a sorpresas climáticas que de momento los modelos climáticos no proyectan de aquí a final de siglo. Ningún modelo te dice que, por ejemplo, pueda haber una pequeña glaciación en Europa porque se frene la corriente del Golfo. Pero esa hipótesis o ese tipo de cosas, como la fusión del permafrost, sobre lo que también habréis escuchado o leído noticias, puede en un momento dado desencadenar un proceso que escapa al análisis de los modelos y cambiar un poco la partida del clima, ¿no? Son lo que yo he llamado sorpresas climáticas. En climatología se llaman los tipping points, los puntos de inflexión o no retorno. Bueno, son cosas que se están investigando y que es un elemento más a estudiar en el estudio del cambio climático. He hablado de la temperatura, vamos con la precipitación, que también es algo que nos afecta mucho, dependemos mucho del agua. Bueno, las proyecciones de la precipitación de ese último informe del IPCC a escala global se resumen en esta figura bastante bien. Simplemente comentaros que donde aparecen puntitos, los distintos modelos que se utilizan se ponen bastante de acuerdo y donde aparecen rayas, no. Es decir, que si tengo 50 modelos, un número redondo, donde aparecen puntitos, 40 modelos me dicen lo mismo. Pero donde aparecen rayas, pues 10 me dicen una cosa, 5 otra, 8 otra, entonces no hay acuerdo. Pero a lo que nos interesa, fijaros que la región mediterránea, que es donde vivimos, pues aparece en cualquiera de los escenarios en unos colores amarillos. Es decir, déficit de precipitación, menos lluvia, menos precipitación.
A mí me preocupa sobre todo que en el peor escenario, en el 8.5, aquí abajo a la derecha, que es el escenario al que nos estamos dirigiendo, insisto en esto, pues toda la región mediterránea aparece con puntitos. Es decir, que si vamos por esa senda, va a ser seguro que vamos a tener menos recursos hídricos. Y eso para nosotros va a ser un problema, y serio. De hecho, está aumentando la frecuencia de lluvias extremas y otros fenómenos extremos. Es decir, que como pongo ahí abajo, a lo mejor en porcentaje no es tanto la lluvia menos que va a haber dentro de 40 años que la que hay ahora. Pero el reparto sí que va a ser muy diferente. Y si, no sé el dato ahora mismo, no sé cuántos días llueve en Málaga, pero vamos a pensar en un lugar que llueve 50 días al año, de los 365. Pues, y en esos 50 días caen 500 milímetros de lluvia de promedio anual. Pues a lo mejor lo que nos dice la proyección climática es que en vez de 500 va a haber 480, que podemos decir, bueno, pues tampoco va a ser mucha menos lluvia. Pero es que en vez de 50 días de lluvia va a haber 15 días de lluvia. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un día en el que van a caer 80 litros por metro cuadrado en vez de 25. ¿Y qué pasa si caen 80 litros por metro cuadrado en 6 horas? En una ciudad como Málaga, pues ya sabéis lo que pasa. Hay problemas. El Guadalhorce empieza a enfadarse y vienen las inundaciones y los lamentos, ¿no? Es decir, la vulnerabilidad, lo que os decía antes. Entonces, el que cambie la manera de llover o de precipitar no es una buena noticia, aunque a nivel de cantidades no vaya a llover mucho más o mucho menos en una zona como la nuestra. Bueno, pues si no queremos ver esos escenarios que a mí no me gustan, desde luego, tenemos que reducir, insisto, las emisiones de manera urgente. En la última cumbre del clima, vuelvo a las viñetas que me gustan, pues había esta que me pareció muy buena, ¿no? Se supone que en esa cumbre, uno de sus responsables dice: el cambio climático está causado por dos cosas, por la actividad humana, y de eso hemos estado hablando ahora en la charla, pero también por la inacción o inactividad, que es lo que nos está pasando. ¿Quién pone el cascabel al gato? Aquí parece que todos tenemos muy claro que hay que hacer algo, pero nadie hace nada o cosas, digamos, ya que se notaran, ¿no? Fijaros, en la última cumbre de Davos, donde se reúnen los grandes empresarios y gente del mundo de la economía a nivel global, ahí en Suiza todos los años en enero, se presenta todos los años un informe de riesgos a escala global. Este fue el que se presentó en enero del año pasado. En el eje horizontal, el de abajo, tenemos probabilidad, más baja a la izquierda, más alta a la derecha. En el eje vertical tenemos impacto del riesgo que sea, aumentando de abajo a arriba. Pues bien, si nos fijamos, os voy a leer la letra porque es pequeñita y, salvo que tengáis una buena vista, no creo que lo veáis. Pero si nos vamos a la parte de arriba a la derecha, es decir, mayor probabilidad, mayor impacto, ahí en verde aparece fenómenos meteorológicos extremos, desastres naturales, fallos en la mitigación y la adaptación al cambio climático, por encima de cosas como guerra nuclear y muchas otras cosas que hay por ahí metidas. A mí, pensando en la gente que se reúne en Davos, dirigentes mundiales de todos los países, me parece alucinante que presentando este informe de riesgos a nivel global y aceptando que la mayor probabilidad de impacto son de esas cosas, no se haga nada. Claro, hay algunos dirigentes que ciertamente no parece que tienen ganas de hacer nada, a pesar de que los datos y las evidencias son las que son, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer para mitigar el cambio climático? Porque si fallamos en la mitigación, ya vemos que eso es un riesgo a escala global. Pues la única opción es dejar de emitir tanto CO2. De hecho, dejar de emitir prácticamente CO2. Buscar alternativas. Incluso se empieza ya a aceptar de que no vamos a poder hacerlo y ya se plantea desde el propio IPCC la posibilidad de crear sistemas para atrapar CO2, porque no vamos a poder dejar de emitir, al menos a tan corto plazo como se está pidiendo, ¿no? Tenemos una serie de problemas encima de la mesa serios y ante esos problemas pues, nos plantean ciertos retos. Hay que actuar con urgencia, esto lo digo yo, pero lo estamos escuchando ya permanentemente. Se está hablando ya de un horizonte de apenas 20, 30 años para cambiar drásticamente cosas como la emisión de gases invernadero.
eso nos exige cambiar de forma drástica nuestra forma y modo de vida. Entendemos, creo, que tiene que hacerse así, pero es muy difícil de asumir. El modo de vida de cualquiera que estamos aquí, aunque aparentemente queramos hacer cosas bien, no es ni mucho menos sostenible, porque es difícil vivir de manera sostenible en esta sociedad. Y la transición energética tiene que ser muy rápida. No podemos esperar a que alguien, un ingeniero, invente algo maravilloso que ya no solucione el problema. Eso no va a ocurrir. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos, cualquiera de nosotros? Porque hay cosas que no dependen tanto de cada uno, sino que tendrán que hacerlo los países, ¿no? Pero bueno, pues las pequeñas acciones pueden tener mayor o menor impacto. Hay muchas figuras de estas en internet o disponibles. Pues simplemente cambiar las bombillas de casa pues es algo que tiene un poco de impacto, pero bueno, algo contribuye. Pero podemos ir más allá, podemos, cada vez que compramos un electrodoméstico, que sea muy eficiente. El reciclaje, fundamental. La ropa que usamos, la alimentación. Ahora se está hablando mucho de no comamos carne, ese tipo de cosas. Hay incluso corrientes ya de mucha alimentación sin carne. Eso, por supuesto, que tendría un menor impacto a nivel de emisiones de metano, por ejemplo, o de contaminación del terreno. Pero yo creo que no tenemos que volvernos locos con eso. Tenemos simplemente que tomar esa conciencia y obrar un poco en consecuencia cada uno, pues como es, que cada uno somos distintos. Yo no soy partidario de las prohibiciones tajantes y de cambiarte de un día para otro tu manera de vivir, de alimentarte, de vestirte o de viajar. Pero tener un poco de cabeza y hacerlo a veces, hay muchas veces que tenemos opciones. Entonces, elegir la opción adecuada, la que va a tener menos impacto. Como os pongo aquí, pues también está por ver un poco qué recorrido tiene este movimiento estudiantil que está capitaneado por Greta, que está teniendo mucho impacto a nivel mediático, todo el mundo la conocemos ya. Y bueno, no lo sé, yo sinceramente no lo sé. Yo creo que muchos estudiantes están saliendo a las calles y que lo veo muy bien y es importante además que los jóvenes tengan esta conciencia. Tampoco son muy conscientes de lo que hay que hacer realmente a nivel de sacrificios, ¿no? Ese es uno de los principales problemas que veo yo, porque mi hijo, yo tengo un hijo, bueno, tengo 3 hijos, pero el mayor, adolescente, 15 años, ha ido a una de las huelgas de esta de los viernes. Le pregunto, pero bueno, ¿estáis todos ahí con la idea de que hay que cambiarlo? Sí, sí, papá, tal. Pero yo a mi hijo le veo con su móvil, yo a mi hijo, si surge una oportunidad, pues se va con sus amigos y a lo mejor se hacen un viaje, a una excursión. Es decir, que su modo de vida es el que es. No está cambiando radicalmente su modo de vida, porque además eso chocaría con el modo de vida que llevamos el resto de la familia. Entonces, no es fácil encajar eso. Pero bueno, a lo mejor por ahí pues se puede ir aumentando este movimiento y terminando dando lugar a frutos, ¿no? Se está hablando también en los medios de una crisis climática, no tanto de cambio climático. Yo no soy muy defensor de llenarnos la cabeza con crisis, crisis, crisis. Yo creo que hay que explicar bien el cambio climático. Hay cosas, a lo mejor todo lo que os he contado hoy os sonaba, pero fijar una serie de conceptos para tener un poco más de conocimiento siempre viene bien a la hora de tomar esa conciencia que más que nunca es necesaria. Termino diciendo un poco esto, me voy a poner un poco serio, pero es que es así. El tiempo realmente se acaba, 20, 30 años, si no la cosa puede ser dramática, y hay margen para que nuestro mundo tienda a ser sostenible, no lo va a ser de un día para otro. No se puede cambiar todo el transporte mundial, de lo que os he puesto al principio, por algo totalmente basado en energías renovables. Pero si empezamos a dar pequeños pasos, pues iremos consiguiendo cosas. Y bueno, también se ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad que cuando nos hemos propuesto algo, pues al final se ha conseguido, ¿no? Entonces, aunque esto es un reto de unas dimensiones tremendas, pero yo creo que tenemos que estar con la idea de que se pueden conseguir cosas, ¿vale? Querría terminar un poco con ese optimismo. Bueno, pues lo dejo aquí y quedo también a vuestra entera disposición por si queréis hacerle alguna pregunta. Muchas gracias a todos.